Si hoy te olvidaste de cerrar un paréntesis o una llave dentro de tu código, el editor moderno te subraya esa línea en rojo, te sugiere una corrección y hasta con un atajo de teclado formateas el código solo. Si usas frameworks modernos como Flutter, guardas el archivo y en milisegundos ves el cambio que hiciste en la pantalla de tu celular. Todo gracias al hot reload. Pero los que empezamos a programar hace algunas décadas, conocimos un nivel de disciplina que hoy parecería tortura medieval. Hace más de 20 años mis primeras batallas lógicas fueron contra una pantalla azul con letras amarillas en el entorno Turbo Pascal. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Bytes y Saberes. Soy tu anfitrión Luis Vilches y hoy vamos a hablar de estructuras. Hoy vamos a entender por qué la rigurosidad militar que nos exigía un lenguaje de los años 70 es exactamente la misma filosofía que hoy salva a las aplicaciones móviles modernas de convertirse en un desastre inmanejable. Hoy hablaremos del puente entre Pascal y Flutter y de por qué la Clean Architecture, la arquitectura limpia, no es una moda, sino un instinto de supervivencia. Cuando doy clases, por ejemplo en sexto año, cuando abordamos el diseño de soluciones informáticas, siempre noto ansiedad en mis alumnos por ver resultados rápidos en la pantalla. Quieren el botón, la animación, el despliegue. Pero permítanme contarles cómo era en la escuela del rigor, en Pascal. Allí no podías improvisar. Tenías una sección estricta llamada var que estaba en el inicio del programa. Si querías usar una variable a mitad de tu código y no la habías declarado ahí arriba, el compilador te detenía en seco. No había flexibilidad, los tipos de datos eran leyes inquebrantables. En aquel entonces nos quejábamos. Parecía que el lenguaje estaba diseñado para hacernos trabajar más de la cuenta. Sin embargo, esa rigurosidad nos estaba enseñando algo invaluable: a pensar antes de escribir. Nos obligaba a tener un plano mental de toda la aplicación antes de escribir la primera instrucción de la lógica. Hoy en día, herramientas como Dart y frameworks como Flutter nos dan una libertad increíble para construir interfaces. Pero irónicamente esa misma libertad es la soga con la que muchos desarrolladores terminamos ahorcando nuestros propios proyectos. Imagina que estás armando un proyecto integrador. Tenés que desarrollar una aplicación móvil, conectarla a un servidor y consumir una API REST. El error más común, el pecado original, ese que alguna vez cometimos todos los desarrolladores, es meter todo en un archivo. La estructura visual, el frontend, mezclada con lógica de negocio, en el mismo lugar donde dibujamos el botón, hacer una petición HTTP para la base de datos. En realidad queremos que funcione. Y obvio que funciona. Pero tu profesor lo ve, te aprueba sin más, aplaudimos todos y hasta quizás vendimos el programa. Pero, todo tiene un pero, 6 meses después, ese mismo cliente te pide que el diseño visual cambie por completo. Te pide que la base de datos ya no sea remota sino local y listo, hacemos los cambios. Entramos al código y mamá, es una maraña de cables. Tocas un color, se rompe la conexión a internet. Tocas la red, desaparece la pantalla. Eso es el código espagueti. Y aquí es donde los veteranos miramos el pasado, recordamos la estructura de Pascal y aplicamos en el presente lo que llamamos arquitectura limpia.
La arquitectura limpia no es magia oscura. Es simplemente el arte de separar responsabilidades. Consiste en dividir tu código en capas, agrupando todo por funcionalidades. Una capa exclusiva para la interfaz o la UI. Esa capa es tonta. No sabe de dónde vienen los datos, solo sabe que tiene que mostrarlos de alguna determinada manera. Por otro lado, tenés una capa de dominio, donde están las reglas estrictas de tu negocio. Y finalmente, una capa de datos que es la única que sabe cómo hablar con la API o con la base de datos. Si trabajas con Flutter, la forma de mantener estas capas separadas como si fueran compartimentos estancos es gestionando el state o el estado de la aplicación, ¿sí? Hacerlo de manera inteligente. En la industria actual, si apuntas a aplicaciones grandes o a trabajar a nivel corporativo, el estándar indiscutible es el patrón BLOC, Business Logic Component. Las empresas lo exigen porque impone un orden estricto, separando los eventos que dispara el usuario de los estados que devuelve el sistema. BLOC es robusto y escalable. Sin embargo, el ecosistema es rico y existen otras alternativas brillantes como Riverpod, que ofrece una gestión de estado muy segura y declarativa. Personalmente, me gusta mucho Riverpod y yo trabajo solo y en proyectos más pequeños, no de nivel corporativo. Pero sea que elijas el rigor corporativo de BLOC o la fluidez de Riverpod, la regla de oro no cambió. Tu interfaz gráfica hace el trabajo visual y tu gestor de estados hace el trabajo pesado. Al hacer esto, volvemos a esa filosofía de hace 20 años. Estructura, tipado fuerte, responsabilidades claras. Si logras entender e implementar esa separación, estás listo para enfrentar cualquier proyecto de nivel profesional. Las computadoras evolucionaron de pantallas de fósforo a dispositivos de cristal con resolución 4K. Los lenguajes pasaron de requerir un manual de papel a autocompletarse con inteligencia artificial. Pero la base misma de la ingeniería de software sigue siendo la misma. El orden, la separación de conceptos, la lógica pura. Ese es el desafío de aprender a programar. No importa si sabes programar o tipear código en miles de lenguajes o si aprendiste 16 entornos nuevos y de moda. Lo importante es aprender a estructurar el pensamiento. Soy Luis Vilches, esto fue Bytes y Saberes, y si sos estudiante espero que ahora mires tu código y empeces a separar esos archivos. Y si sos desarrollador, déjame en los comentarios qué lenguaje del pasado te enseñó tus mejores hábitos de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio y no dejen de compilar sus propias ideas.